Muy buenas noches, señores de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnologías de la Junta de Decanos, continuando con la semana de la Junta, tenemos el grato honor de presentar a la magíster y colega contadora pública colegiada, Angélica María Ubillus Tiglia. Ella nos va a impartir un tema muy importante que hoy en día más o menos implica lo que concierne a los libros electrónicos, con el tema titulado Obligaciones e infracciones vinculadas a los libros electrónicos. Hay que tener en cuenta que todo contador debe de tener en cuenta este tipo de obligaciones al emitir sus libros electrónicos mes a mes. Nuestra ponente, Angélica María Biustilla, es contadora pública colegiada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresada de la Maestría de Gestión en Riesgo y Auditoría Integral de la Universidad San Martín de Porres. Ha laborado como contadora general en diversas empresas, en las cuales son la empresa de transportes El Cumbesac, con experiencia en preparación de estados financieros para la exposición en IGA, así como en el área laboral, tributaria y costos. Asimismo, es docente en la carrera de Administración y Contabilidad en el Instituto IDAC y gerente general de CEU Asesores. Ni nada más ni nada menos, vamos a comenzar con dicha ponencia a cargo de la contadora pública colegiada Angélica María Biustilla. Bienvenida, colega. Muchas gracias, ingeniero Paul Reyes, por la presentación, asimismo a la Junta de Decanos también por la invitación. Yo muy contenta y honrada de estar esta noche con todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, con toda la actitud de poder intercambiar conocimientos contables y ayudar también a algunos colegas, empresarios, emprendedores que desean conocer sobre este tema esta noche. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla, estimado. Me confirma, por favor, si ya la pueden ver. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Logran visualizar? Ok, perfecto. Está cargando, un segundito, ya, genial. Listo, entonces, después de haberle dado la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de los conectados esta noche, el día de hoy vamos a hablar sobre las obligaciones e infracciones vinculadas a los libros electrónicos. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre las obligaciones vinculadas, vamos a hablar sobre el sistema para el llevado de libros, vamos a hablar de los plazos máximos de atraso y, sobre todo, de las infracciones a los libros electrónicos, que es el tema que nos trae el día de hoy para reunirnos, ¿no? Entonces, vamos a empezar de menos a más, primero comentando un poco acerca de los regímenes tributarios, ese tema de los libros electrónicos, ¿no? Y todas estas consideraciones que hay que tener para poder finalmente hablar de las infracciones de dichos libros, ¿no? Listo, entonces, mire, una de las principales, ¿cuáles son las obligaciones vinculadas a los libros contables, no? Entonces, el artículo 87, numeral 4 del Código Tributario menciona cuál es la obligatoriedad de llevar libros contables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento, por ejemplo, de constituir una empresa o al momento de revisar, asesorar a un cliente nuevo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, revisar cuáles son los libros contables que está obligado a llevar, ¿no? Verificar es el primer paso. ¿Nos encontramos o no nos encontramos obligados a llevar tanto los libros principales como los registros auxiliares que fuera en su caso es obligatorio, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, aquí hay un poquito de confusión, pero vamos a explicar un poco a detalle. ¿Cuál va a ser el sistema mediante el cual se van a llevar los registros y los libros contables, ¿no? Actualmente tenemos el sistema computarizado,
el sistema manual, que es el sistema que antiguamente pues era muy popular porque era prácticamente el único que se llenaba puño y letra, donde los contadores tenían que pues tener una letra bien definida para que se entendieran los registros. Después tenemos el sistema computarizado. ¿Eso qué quiere decir? Que igualmente tendré hojas sueltas, legalizadas, pero que voy a imprimirlas, ¿no? Voy a imprimirlas en lugar de llevar la mano. Y después tenemos el sistema de llevado de libros de manera electrónica, ¿no? Lo que se conoce como el SLE, Sistema de Libros Electrónicos. Así como tenemos un sistema o varias formas de facturar electrónicamente, también tenemos varias formas, o en este caso 2 formas, para poder llevar nuestros libros electrónicos, que vamos a hablar de eso a continuación. Ahora, una vez que hemos verificado cuáles son los libros que los contribuyentes están obligados a llevar, después hemos dicho cuál es el sistema, nos hemos consultado cuál es el sistema a través del cual voy a llevar mis libros contables, y después tenemos que verificar que se cumplan con las formalidades exigidas. Es decir, que efectúe, que anote los registros dentro del plazo permitido por la norma para evitar que me multen por atraso, ¿no? Por atraso de dichos libros contables. Además de llevarlos dentro del plazo, debo asegurarme de, pues, conservarlos dentro del plazo legal, ¿no? También el tema de la prescripción, bueno, ahorita ya la mayoría está migrando a libros electrónicos, si no es obligatorio, lo están haciendo de forma voluntaria, porque ese tema de legalizar, tener pues los libros ocupe espacio, se pueden perder, puede ocurrir cualquier siniestro, ¿no? Pero es importante que tengamos establecido este primer lineamiento. Ahora, debemos saber que cada régimen tributario pues tiene sus obligaciones, tanto obligaciones de impuestos, que es un tema aparte, como el tema de los libros contables. Entonces, quiero empezar por aquí porque, estimados, me ha tocado mucho clientes que desconocen primero, sobre impuestos, no conocen qué impuestos están obligados y además no conocen qué libros contables están obligados. Pero me dirán, Angélica, ¿y por qué es importante que el emprendedor, que el dueño conozca? Bueno, es importante porque los contadores pueden pasar, pero el dueño es el representante legal de la empresa y también puede darle un seguimiento al trabajo de la contabilidad, ¿no? Un cliente me dice, pero yo no sabía que debía llevar un diario simplificado. Yo pensé que con compras y ventas estaba bien. Claro, porque el cliente pues no tenía conocimientos contables de ese tipo, ¿no? Partamos por el régimen, el más facilito, el que está dedicado a aquellos emprendedores que venden a consumidores finales, aquellos que solamente emiten boleta de venta. Tenemos el primer régimen, que es el nuevo RUS, ¿correcto? Como ya sabemos, este régimen no está obligado a llevar una contabilidad y por ende no está obligado a llevar los libros y los registros contables que los otros regímenes sí. Están obligados a pagar una cuota mensual, sí, y como recomendación también deben tener pues sus boletas, ¿no? Y sus compras las deben tener ordenadas de forma correlativa. Pero libros y registros contables propiamente dichos, los del nuevo RUS no están obligados. Vayamos al siguiente régimen, ¿no? Aquel régimen en el cual ya los contribuyentes pues quieren emitir facturas, están dentro de las actividades permitidas y muchos me preguntan, oye, estoy en el RER, ¿qué libros contables estoy obligados a llevar? Bueno, compras y ventas. Recordemos que el RER es un régimen determinativo donde todos los meses pues pagamos una tasa fija de impuesto a la renta y prácticamente hacemos borrón y cuenta nueva para el siguiente mes. Entonces, solamente compras y ventas, el RER no implica el tema de deducción de gasto, por lo que bajo esa lógica solamente necesita las compras y las ventas para el tema del IGB y las ventas también para el tema del impuesto a la renta. Así que aquellos contribuyentes que están en el RER, pues lo tienen un poquito más sencillo.
Entonces, hemos visto el RUS, hemos visto el RER, vámonos al siguiente régimen, que es el régimen, pues, MIPE tributario. Ya estamos en esta, como lo vemos como pirámide, ya estamos, pues, en esta tercera escala, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué libros contables están obligados a llevar los contribuyentes del régimen MIPE tributario? Bueno, a esa pregunta la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? De su nivel de ingresos anuales. Los contribuyentes del MIPE que no pueden estar en el RER porque la actividad está restringida para ellos, bueno, en este caso ellos tendrán que estar en el régimen MIPE tributario. Y ya este régimen, a diferencia del RER, sí acepta lo que es la deducción de los gastos y uno paga impuestos en base a la utilidad. Es por esto que, a diferencia del RER, los que están en la primera escala del MIPE están obligados a llevar registro de compras, registro de ventas y diario simplificado. Ahora, si este contribuyente del MIPE sobrepasa las 300 UITs, pero menos de 500, tiene que llevar adicionalmente a compras, ventas y diario, tiene que llevar el diario completo y el libro mayor. Ahora, si el contribuyente ya está facturando más y en este caso está hasta el máximo permitido del régimen, que son 1.700, está obligada a llevar registro de compra, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances, ¿correcto? Entonces, hasta donde vamos viendo, cada régimen tiene diferentes obligaciones y en el MIPE tributario hay una escala por el nivel de ingresos, ¿sí? Por el nivel de ingresos. Ahora, vámonos con el régimen general. Ya los que están en el régimen general, pues, son aquellos que superan las 1.700 UITs y, pues, en este caso ya es un régimen más amplio, ¿no? Tienen una tasa fija, el impuesto a la renta, 29.5. Entonces, mire, hasta aquí, hasta las 1.700 UITs, bueno, si nos damos cuenta, es la misma estructura que para, en este caso, pues, el régimen MIPE tributario, ¿no? Vendría a ser la misma estructura. Pero aquí ya cambia, ¿no? Aquellos contribuyentes que superan las 1.700 UITs deben llevar, además de registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances, deben llevar, en este caso, libro de caja y bancos también. Además, hay algunos contribuyentes que por su actividad y por ciertos requerimientos también están obligados a llevar registro de activos fijos, si utilizan el tema de la depreciación, registro de costos, bueno, para una empresa que tiene ese tipo de procesos, registro de inventario permanente si tenemos un inventario y permanente valorizado. Pero empecemos por este punto, ¿no? Porque esto es la médula del tema del día de hoy, ¿no? Es la parte central para poder entender el resto. ¿Cuáles son los sistemas para poder llevar mis libros o registros vinculados a asuntos tributarios? ¿Cuáles son mis sistemas? Mire, usted lo puede llevar de forma manual. Es decir, usted se constituye como empresa, ya sea como persona jurídica o ya sea como persona natural, con negocio, y en ese caso lleva o manda a legalizar sus libros físicos, ¿no? Va ante un notario, va el representante legal con el DNI, la vigencia poder, le toman las huellas dactilares y hacen lo que es la apertura de los libros. Usted lleva pues hojas BON y en ese momento pues van a legalizar y van a empezar a foliar las hojas, ¿no? Esas son las hojas sueltas que se van a llenar bajo los formatos de cada registro. El registro de compras físico tiene su formato, el registro de ventas también, y se van a llenar a mano. Mejor dicho, son los libros antiguos, ¿no? Los que antes eran muy, pero muy comunes. Ahora, existe otra manera. El primer paso de legalizar las hojas va a ser siempre en el sistema manual y en el sistema computarizado. En ambos casos debo legalizar mis hojas sueltas en el plazo establecido.
Pero la diferencia es, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el registro de activos fijos, entonces lo voy a tener en este caso legalizado en hojas, pero lo que voy a hacer es imprimir el formato, ¿no? Lo imprimo en las hojas sueltas, lo empasto como debe, y en este caso ya he cumplido con mi obligación de llevar mis libros. Entonces, repito, llevar los libros físicos los puedes llevar bajo un sistema manual o bajo un sistema computarizado. Algunos me consultan, ¿no? Angélica, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Llevar los libros físicos o llevarlos de manera electrónica? Bueno, mi recomendación con esto que ya se viene del CIRE es que se lleven de manera electrónica, ¿no? Compras y ventas. No necesitas un sistema contable si tienes bajo nivel de operaciones. Podrías hacerlo a través de una macro, ¿no? Si es que repito, tu nivel de operaciones es reducido. Y así pues ya te vas adecuando al tema electrónico. Ya un poquito más adelante vamos a explicar cuáles son, digámoslo así, las responsabilidades que uno va asumiendo al empezar a llevar una contabilidad, porque son responsabilidades que las debe saber evidentemente el contador, pero también los dueños, los empresarios, los representantes de las empresas. Ahora, hemos visto el tema de llevado de libros contables físicos, pero ahora vamos a ver el sistema de llevado de libros electrónicos, lo que se conoce como el SLE. Usted puede llevar libros electrónicos a través del sistema, o en este caso a través del portal, o a través del PLE, del programa de libros electrónicos. Angélica, por favor, explícanos un poquito la diferencia entre lo que es el sistema del PLE y el sistema del portal. Primero, que a través del portal usted solamente va a poder enviar lo que son compras y ventas. Entonces, este sistema es muy beneficioso, digámoslo así, es muy práctico para aquellos contribuyentes que tienen una facturación desde el portal. Es decir, si usted genera comprobantes de ventas desde el portal, es mucho más fácil poder migrar la información porque el mismo sistema de la SUNAT lo amarra, ¿cierto? Entonces, los libros portal también se pueden enviar y una ventaja, fíjese de ello, es que este archivo que es generado por el contribuyente ya todo lo hace la SUNAT. Entonces, ellos son los que tienen su información, a diferencia del sistema del programa de libros electrónicos, porque recordemos que el programa de libros electrónicos es un programa donde nosotros generamos un archivo en un formato TXT y somos lo que los validamos y enviamos posteriormente a través de este programa. Entonces, esa es la principal diferencia. Aquí en el portal, la SUNAT tiene tu información y en el PLE tú lo generas y estás en este caso pues obligado también a conservar ese archivo TXT. Algunos me dicen, no, es que solamente yo puedo utilizar el PLE si tengo en este caso pues un contador, si tengo un sistema contable. Mire, los registros de compras y de ventas, repito, si sus operaciones son reducidas, pueden llevarse también y generarse el TXT a través de una macro. Pero bueno, siempre mi recomendación, en la medida de las posibilidades, es tener un sistema contable que integre toda la información, ¿no? Que la integre. Ahora, veamos algunas consideraciones acerca del PLE. ¿Cuál es la diferencia, dice Liliana, entre el libro diario simplificado y el libro diario general? La única diferencia es el tema de que restringe algunas columnas, ¿no? Por eso se le conoce como diario simplificado, porque es un diario un poco más fácil de llevar porque no tiene tantas columnas como el diario normal. Por ejemplo, para los contribuyentes del régimen MIPE tributario están obligados a llevar compras, ventas y diario simplificado.
hasta el diario simplificado también hay macros para poder generar, ¿no? Pero ya cuando tienes un libro diario propiamente dicho, el que tiene todo el formato, la sugerencia es poder llevarlo a través de un sistema contable, ¿no? Eso respecto a la consulta. Ahora, hay algo que me gustaría agregar respecto al PLE. Mire, algo que me gustaría agregar respecto al PLE es que hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que el PLE tiene su estructura, ¿cierto? Por temas de tiempo no lo voy a mostrar, pero si usted descarga la información de SUNAT, va a ver que los libros y las estructuras hay, por ejemplo, el registro de compras tiene su estructura, ¿cierto? El registro de ventas tiene su estructura. El libro diario tiene su estructura. Si usted, y ya por ahí el ingeniero Paul seguramente me dará la razón, ¿no? Si usted no cumple con las estructuras determinadas por la SUNAT, el PLE no le va a validar el libro. Y va a salir lo que ya conocemos como las temidas inconsistencias, ¿no? Hay un error en la columna 4, en la columna 5, en la columna 6, y tendremos que revisar porque en realidad estamos cometiendo un error y solamente es cuestión de corregirlo, sino que hay que saber leer el TXT. A lo que voy es que en el PLE, estimados, te valida la estructura, pero no valida, por ejemplo, el tema del debe y el haber, ¿no? Les cuento una anécdota así breve. Estaba yo enviando, me acuerdo que estaba enviando el libro diario de diciembre, ¿no? Y recuerden que en el diciembre se hacen los asientos de cierre, ¿no? Y todo el tema porque ya se está terminando el periodo. Hubo un problema con mi sistema contable. Yo en ese tiempo, no, mejor no digo qué sistema estaba utilizando, pero yo estaba utilizando un sistema contable muy conocido y estaba enviando apurada, porque no me acuerdo qué tenía que hacer, el diario y el mayor, en este caso, pues, de mi libro, ¿no? De mi libro de diciembre. Entonces, yo descargo estas constancias que se generan antes de enviar. Las constancias de validación las descargo y resulta que no cuadraba mi debe con mi haber. Y en este caso, eso no me lo emitió como un error. Entonces, cuando no cumples con la estructura de las columnas, sí te va a reconocer como error. Pero en estos casos, por ejemplo, del debe y el haber, que era un problema de mi sistema, porque ningún sistema debería permitirte generar cuando no hay una relación debe y haber, ¿no? Por tema de partida doble. Entonces, me acuerdo que también esto le pasó a un colega mío e intercambiábamos información, ¿no? Oye, cuando envíes diario y mayor, tienes que corroborar el tema de que realmente estén ambas columnas iguales, que el debe y el haber sean lo mismo, porque eso no te lo valida, por ejemplo, el PLE. Entonces, esa, por ejemplo, es una recomendación cuando usted esté enviando el diario, que lo revise bien, porque yo estuve a punto de enviar un diario que no estaba cuadrando, ¿no? Y al final resulta que fue una desconfiguración de último momento, al momento de hacer los asientos de cierre, que eran manuales. Hubo una desconfiguración, lo que originó o lo que iba a originar, en este caso, pues, este error, ¿no? Ahora, recordemos que el libro diario, el libro mayor y demás libros electrónicos solamente pueden ser enviados a través del PLE, porque el portal solamente, en este caso, pues, valida compras y ventas. Ya con el ingeniero hemos hablado mucho al respecto, pero lo comento también. Con esto que se viene del CIRE, que ya se viene pronto algunos contribuyentes en julio y la mayoría en octubre, vamos a tener el tema de compras y ventas a través del CIRE, pero los otros libros los seguiremos llevando a través del PLE. O sea que el PLE no va a desaparecer de nuestras vidas para los contribuyentes que están obligados a llevar otros libros. ¿Sí? Solamente el CIRE tiene que ver con compras y con ventas. Entonces, esas eran algunas anotaciones que quería brindar esta noche respecto a ese tema. Vamos a pasar con la siguiente. Un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, ahí también viene un tema importante, ¿no? Mire,
Cuando llevamos libros electrónicos, debemos saber que los únicos libros que tienen un cronograma permitido, o sea, un cronograma establecido, perdón, por la SUNAT, es el registro de compras y el registro de ventas. Ellos tienen un cronograma propiamente dicho. Hasta hace poco era un cronograma A y un cronograma B, ¿no? El cronograma A, que supuestamente era para los contribuyentes, ¿no? Que recién se estaban afiliando, y el cronograma B, que sí establecía un vencimiento, ¿no? O sea, lo usual es que, por ejemplo, si tus obligaciones tributarias, el cronograma de, ojo, las obligaciones, IGB, renta, PLAME y demás PDTs, por ejemplo, vence el día 20 de junio, ¿no? Para este periodo que ya empieza a vencer, que es mayo. Entonces, el día hábil anterior suele vencer, pues en este caso, los libros electrónicos, ¿no? Hay que recordarlo mucho, porque, por ejemplo, si el día 20 cae lunes, no quiere decir que mis libros vencen el domingo. Mis libros vencen el viernes. Entonces, cuando tenemos algún RUC que vence los días lunes, debemos recordar que los libros vencen el día hábil anterior, que en este caso vienen a ser los viernes. Por eso no hay que esperar a último minuto. Me pasó una vez hace un par de años, ¿no? Que yo me estaba confiando porque a veces uno está en el día a día, ¿no? Me estaba confiando que mi vencimiento era el día lunes y yo estaba todo el viernes todavía terminando y cerrando mis libros y dije, ya, el sábado vengo mediodía y lo termino. Pero después, no sé por qué, reviso nuevamente el cronograma y me confié, me olvidé y los libros vencían el viernes. Entonces yo debía cerrar mi información el día viernes y me acuerdo que lo envié más o menos como a las 11:40 de la noche, ¿no? Y ya desde ahí no, nunca más se me olvidó. Entonces, para que no le pase a usted, debe saber que actualmente hay un cronograma. Ya no hay un cronograma A y B. Actualmente hay un solo cronograma para todos y que está expresado en días hábiles justamente para evitar en este caso, ¿no? Que hayan pues malos entendidos, digámoslo así, porque esto de A y B, la verdad es que fue un problema, ¿no? Ahora, Angélica, si bien es cierto, compras y ventas tienen vencimiento según cronograma, los otros libros no tienen un cronograma propiamente dicho que nos indiquen en qué fecha vencen, ¿no? Entonces, ahí había cierta, ¿no? De lo que he escuchado y he leído, había cierta confusión o dejaron una línea abierta, ¿no? Porque, por ejemplo, para el libro diario, el libro mayor, el registro de activos fijos, tenemos un plazo de atraso de 3 meses, ¿no? Entonces, había este tema, ¿no? ¿Qué día vencía? ¿El último día del tercer mes o el primer día del mes siguiente, ¿no? Yo me voy en este caso por este tema, ¿no? Desde el primer día del mes siguiente de realizadas las operaciones. Por ejemplo, yo quiero enviar mi libro diario de enero, ¿no? En todo caso es febrero, marzo, abril. El 2 de mayo, que es el primer día hábil después de estos 3 meses, es la fecha de vencimiento de los libros. Entonces, recordemos, compras y ventas tienen su cronograma. Libro diario, mayor y demás libros tienen sus propios vencimientos que no están establecidos en un cronograma, pero que ya es de conocimiento de los contadores, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para evitar cruzarme un poquito con el tema de los vencimientos, yo no esperaba los 3 meses, solía llevar mis libros diarios y mayor mejor con 2 meses de atraso, ¿no? Para obligarme a actualizar la contabilidad y para no estar en este tema de que podría, ¿no? Porque a veces pasan muchas cosas en las empresas y te retrasas para evitar pues caer en una infracción de este tipo. Ahora, vamos avanzando un poquito, porque el tiempo pasa volando. Vamos avanzando un poquitito. Mire, con el tema de los libros electrónicos, hay muchas preguntas, muchas consultas y quiero poder expresarlas. Estoy tratando de avanzar en las diapositivas. Un momento, por favor. Ya.
Listo. Ahora, debemos saber, estimados, que respecto a los libros contables, tenemos algunos numerales que hablan sobre cuáles son las principales sanciones que se pueden tener de los libros contables. Tenemos al numeral 1, al numeral 2 y al numeral 5. Pero vamos a ver qué nos dice el numeral 2. Por ejemplo, el numeral 2, artículo 175 del Código Tributario, nos dice textualmente: es una infracción tributaria llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos, en este caso, sin observar la forma y las condiciones establecidas en las normas correspondientes. Angélica, ¿cómo así que yo no lleve los libros conforme la forma? Si hay, en este caso, pues hay formatos establecidos. Esto puede pasar a veces porque no estamos llevando el formato actualizado, ¿no? Entonces, mejor dicho, esta infracción del numeral 2 se origina cuando llevamos los libros contables de una forma incorrecta o en su defecto incompleta. Angélica, ¿cómo es esto de que yo puedo llevar mis libros de una manera incompleta? Puede pasar, ¿no? Puede pasar, y a continuación vamos a dar algunos ejemplos de ello para que no le pase a usted. Por ejemplo, resulta, en este caso, el tema del sistema de detracciones origina una obligación en el llenado del libro, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un practicante, que pues no lo culpo porque era responsabilidad mía, teníamos algunas facturas de proveedores que estaban afectos al sistema de detracción, ¿no? Yo, para evitar se me pase el plazo, el mismo día que recibía la factura, tenía esa política, el mismo día yo pagaba la detracción, ¿no? No las acumulaba, no las dejaba para el quinto día hábil del mes siguiente porque había liquidez, y para, en todo caso, salvaguardar mi responsabilidad, yo pagaba la detracción el mismo día, ¿no? Entonces, cuando tú registras una factura de compra afecto al sistema de detracciones, ya sabemos por norma que debemos cumplir con el pago de la detracción hasta el quinto día hábil del mes siguiente para poder utilizar el crédito fiscal, ¿no? Además de pagar, que viene a ser la obligación de desembolsar el dinero y depositarlo en la cuenta del Banco de la Nación, tenemos que registrarlo. ¿En dónde? En el registro de compras. Si usted analiza la estructura del registro de compras, verá que hay dos columnas, ¿no? La fecha de depósito y la constancia de depósito, ¿no? Entonces, ambos datos son obligatorios cuando tienes una factura afecta al sistema de detracciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues, como el practicante recién estaba aprendiendo y demás, me estaba registrando las facturas, pero me estaba registrando la factura sin el formato de detracción. Entonces, cuando yo envío libros, hago un segundo filtro, ¿no? ¿Qué hago? Entro a mi portal de SUNAT, empiezo a descargar a través de la opción de detracciones, consultar todas las detracciones que yo he pagado, por ejemplo, del 1 al 31 de mayo, ¿no? Eso es lo que yo hago. Yo ya me sabía los proveedores y todo. Entonces, lo que hago es validar, aunque me tome un poquito más de tiempo, pero valido las detracciones que he pagado en el portal versus las detracciones que me figuran en el registro de compras, ¿no? Es ahí cuando hago el match y me doy cuenta que la única detracción era la que yo había registrado en el sistema, ¿no? Entonces, a veces pues no lo dicen, o por el apuro, con tal de registrar rápido, quieres avanzar y obvias ese detalle, ¿no? Entonces, en la factura de compras atrás siempre hay que poner la constancia de detracción, ¿no? Y asegurarse de que lo estemos informando. ¿Por qué? Porque si en una factura afecta al sistema de detracciones, no registramos el número de la constancia, estamos llevando los libros de una forma incompleta. Y esto origina, estimados, una infracción que está tipificada en este caso en el numeral 2. Entonces, por ejemplo, el tema de las detracciones, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, también tenemos el tema de las boletas de venta,
por ahí el ingeniero Paul, que tiene su sistema de, bueno, en este caso que sabe de facturación electrónica, me dará la razón, ¿no? En el registro de ventas se permite consolidar y llevar las boletas de venta emitidas por día y por serie, ¿no? En este caso, no está permitida la consolidación mensual de boletas de venta. ¿Por qué? Porque en caso de boletas anuladas hay que anotarlas individualmente y no las podemos consolidar. Entonces, este podría ser también un error que estemos haciendo en el tema de los libros, ¿no? Y no lo estamos llevando conforme a lo que dice la norma. Mire, algunos tal vez no se han dado cuenta, pero los contribuyentes del régimen especial de renta, cuando realizan su registro, cuando realizan sus libros contables, ellos tienen que anotar, si no me equivoco, es en la columna número 2, tienen que anotar la palabra MRER. Entonces, por ejemplo, si por algún motivo no está anotada la palabra MRER para el régimen especial de renta, entonces estamos llevando los libros sin respetar, en este caso, lo establecido por la SUNAT, ¿no? Entonces, esto, bueno, en este caso, los contribuyentes del RER utilizan la palabra MRER porque no tienen un QO como tienen los contribuyentes del MIPE o del general, ¿no? Porque esto en este caso se origina con el libro diario o con el libro diario simplificado. Ahora, otra cosa muy importante, estimados, que nos puede hacer incurrir en una infracción del numeral 2, es que el tema de cuando no tenemos movimiento en los libros contables, ¿no? Los libros contables tenemos que registrarlo con las operaciones que hemos realizado en el periodo. En este caso, debemos tener cuidado cuando tenemos libros donde no hemos registrado operaciones. Entonces, la pregunta es, para poder avanzar, ¿cuál es la sanción si yo incumplo y caigo en el numeral 2? La sanción es el 0.3% de los ingresos netos. En este caso, ¿no? Entonces, estimados, es muy importante tener en cuenta los numerales, las infracciones y conocer también pues que actualmente tenemos un régimen de gradualidad y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar al máximo para aquellos contribuyentes, por ejemplo, que no legalizaron sus libros o que no los legalizaron a tiempo y no quieren incurrir en infracción tributaria. Ahora, mire, tenemos una diferencia muy importante, el numeral 5 y el numeral 10. Porque mire, leamos, el numeral 5 nos dice, es una infracción llevar con atraso mayor al permitido los libros de contabilidad u otros libros exigidos por leyes. Eso no dice el numeral 5. Y el numeral 10 ya es más específico, mire. El numeral 10 dice, no registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonios, bienes, pero vamos a esto, ¿no? En libros y registros electrónicos. En libros y registros electrónicos. Entonces, si bien es cierto, en un primer momento podríamos pensar que están refiriéndose a lo mismo, la diferencia entre el numeral 5 y el numeral 10 es que el numeral 5 es más general y el numeral 10 es más específico. Por lo tanto, estimados, cuando hablemos de libros electrónicos y de su sanción, estamos hablando del numeral 10, de los libros electrónicos. Por ejemplo, estoy en el MIPE tributario, llevo compras y ventas electrónico y lo envío fuera de los plazos establecidos, me estoy refiriendo al numeral 10 que fue incorporado posteriormente en la norma tributaria, ¿no? Numeral 10. Ahora, miren, el 31 de agosto del 2020 se publica una resolución de superintendencia, la 0016-2020, ¿no? En el cual hablamos de la facultad discrecional. Angélica, ¿qué significa la facultad discrecional? La facultad discrecional significa que las sanciones existen, o sea, los numerales no se han ido, las sanciones existen, pero la SUNAT te perdona la infracción si cumples con ciertos criterios. Uy, Angélica, esto está interesante, esto de que me va a perdonar la infracción está interesante y quisiera que me explique un poco más a detalle.
Mire, por ejemplo, ¿cuál es la infracción? No registrar dentro de los plazos máximos el tema de los libros electrónicos, ¿no? Que decíamos que era el numeral 10. Ahora, ¿cómo aplica la facultad discrecional? La facultad discrecional nos da dos supuestos. Nos da el supuesto de que la SUNAT no te haya notificado, o sea, la SUNAT o no se dio cuenta o simplemente no te notificó, por eso hay que estar siempre revisando el buzón electrónico, ¿no? Ese es un consejo como si fuera tu correo, como si fuera el WhatsApp, tienes que revisar el buzón electrónico. No vaya a ser como un cliente mío, que yo le dije en un curso, tienes que revisar tu buzón, entró a su buzón, tenía 2 multas por 4.950. Entonces, hay que revisar el buzón electrónico. Entonces, mire, si usted ya está en infracción porque le tocaba declarar el día 3 y estamos en el día 4 y no lo ha hecho, ya está en la infracción del numeral 10. Pero hay dos supuestos. El primer supuesto, como lo dice bien, es que hay una facultad discrecional antes de que surte efecto la documentación de la SUNAT con el que se comunica al infractor que ha incurrido, ¿no?, en la infracción. Recordemos que las notificaciones surten efecto al día hábil posterior. Entonces, mire, si usted tiene múltiples infracciones, en este caso, y usted las subsana enviando el libro antes de que SUNAT lo notifique, tendrá una gradualidad del 100% de la multa, ¿correcto? Ahora, Angélica, ¿qué sucede en el literal B? ¿Qué sucede cuando la SUNAT sí me notifica? Sí me notifica de que he incurrido en infracción. Mira, la verdad me olvidé, se me pasó el tiempo, llevé mal la cuenta y no envié. Entro a mi buzón, la SUNAT ya me había notificado hace 5, 6, 7 días y yo quiero enviar los libros. Bueno, en este caso nos dice, si esto ocurre, entonces el infractor, por ejemplo, no he enviado mis libros hace 3 meses. En este caso, tú vas a pagar una sola multa que vendría a ser la multa más antigua, ¿no? Ese es el beneficio, ¿no? Porque había todo un tema que te iban a hacer una multa por mes, ¿no? Y eso iba a ser muy oneroso. Entonces, el literal B nos dice que te aplicarán una multa siempre y cuando la SUNAT ya te haya notificado del hecho y que esta multa va a ser la multa más antigua. Entonces, esto es lo que les acabo de comentar, ¿no? Tener en cuenta esto. Tengo facultad discrecional, pero debo distinguir. ¿SUNAT ya me notificó o todavía no me notifica? Si aún no me he notificado, es tu día de suerte. Puedes acogerte en libros electrónicos al régimen de gradualidad, enviar tu libro y evitar sanciones tributarias porque has incurrido en la infracción, pero no vas a pagar la multa. Repito, en el caso de que hayas incurrido en infracción y SUNAT sí te notifica, bueno, pagarás la multa más antigua. Ya, por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿no? Por ejemplo, la empresa CIU Asesoría ha presentado fuera de plazo su registro de compras y de ventas electrónicos. Se olvidó, en este caso, se le pasó al contador, que me ha pasado mucho, ¿no? Que he visto casos, ¿no? Desde agosto hasta noviembre. Entonces, llega una nueva contabilidad, empieza a hacerle una auditoría preventiva y le dice, oye, yo he visto que no has enviado libros de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Uy, mira, la verdad, yo no sabía, todo lo manejaba el contador no me contesta, ¿cómo puedo regularizar? Entramos al buzón electrónico y revisamos que la SUNAT todavía no nos ha notificado. No se acordó de nosotros, tuvimos mucha suerte, entonces, listo, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en el plazo mayor, en el menor plazo posible, perdón, para poder enviar los libros antes que la SUNAT te notifique. Entonces, ¿cuál es la multa que deberíamos pagar por enviar los libros fuera de plazo si la SUNAT no nos ha notificado los libros electrónicos? En este caso, pues, la multa vendría a ser el 0.6% de los ingresos netos, pero si aplicamos la facultad discrecional, enviaremos los libros. Recordemos que primero tenemos que corregir, subsanar nuestro comportamiento.
Y nuestro comportamiento se subsana a través del envío de los libros, ¿no? Y como no hemos sido notificados por SUNAT, no pagaremos la multa, ¿no? La gradualidad será, en este caso, de un 100%, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el otro caso, estimados? El otro caso sería que la empresa haya sido notificada con la infracción. Uy, ahí ya no es tanta nuestra suerte, pero tampoco estamos perdidos, ¿no? Si es que la empresa, o en este caso, ya ha sido notificada, por ejemplo, ¿no? La empresa Seiyu Asesoría ha presentado su registro de compras y de ventas electrónicos desde agosto hasta noviembre, no lo ha presentado en este caso, ¿no? Y ya la SUNAT le notifica la infracción. Bueno, en este caso ha tenido 4 sanciones, porque son 4 meses. Lo que nos dice la facultad discrecional, en este caso, pues, es que primero subsanemos la infracción, enviando los libros. Pero como ya hemos sido notificados con SUNAT, entonces tendremos que pagar la multa del periodo más antiguo, que vendría a ser agosto del 2022. Y la gradualidad va a depender, ¿no? Según tabla, el 70% con pago y el 50% si es que no pagamos. Algo que también, y ya estamos con el tiempo, pero me gustaría mucho agregar, porque es un tema de consulta, es cuándo estoy obligado a llevar libros electrónicos, ¿no? Aparte del tema de los regímenes tributarios, también tenemos otro factor que debemos revisar, ¿no? Y esto va a ser los que están incluidos, en este caso, los que están incorporados, mejor dicho, los que están obligados y los que son voluntarios. ¿Cómo así, Angélica? Incorporados, los que están obligados y los que están, en este caso, pues, voluntarios, ¿no? Por ejemplo, si usted es un contribuyente PRICO, o sea, un principal contribuyente, sí está obligado a llevar sus libros, en este caso compras, ventas, está obligado a llevarlo de manera electrónica. ¿Cómo designan a un PRICO? Bueno, con una resolución, ¿no? La SUNAT en este caso, los notifica, ¿no? Ahora, ya se viene el CIRE, ¿cierto? Ya se viene pronto el CIRE, no sabemos si lo suspenderán o no, pero también hay otra regla, ¿no? Y ya no solamente la primera regla son los incorporados. Ya, imaginémonos que usted no es PRICO, no es principal contribuyente. Entonces, debería evaluar el tema también del nivel de ingresos. Si usted tiene ingresos entre mayo y abril, mayo del año precedente al anterior y abril de 75 UITs o más, está obligado a llevar lo que es el registro de compras y ventas de manera electrónica, ¿no? Otro tema también muy importante es el tema de los exportadores de servicio. Si usted exporta servicio, aunque sea una sola operación, ya no importa el tema del límite de ingresos, está obligado a llevar libros electrónicos. Angélica, ¿qué pasa si yo no soy PRICO, si yo no facturo más de 75 UITs, pero quiero llevar libros? ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo de manera voluntaria. ¿Cómo me afilio voluntariamente? Pues enviando los libros electrónicos. Ahora, una vez me preguntaron, ¿no? Angélica, si yo me afilio a los libros electrónicos, pero al mes siguiente me arrepentí, mira, esto es mucho problema, el pleno me cargaba, me botó errores, me demoré 2 horas corrigiendo los errores. Yo el otro mes ya no quiero saber nada de libros electrónicos. ¿Puedo hacerlo con libros físicos? No, ya no se puede. Una vez que tú empiezas a enviar el registro de manera electrónica, debes seguir haciéndolo de aquí para adelante, ¿no? No es que te arrepientes y regresas a los libros físicos, ¿no? Ese es un tema muy importante que pues algunos desconocen. Si usted lleva libros físicos y se va a afiliar a libros electrónicos, cierre su libro físico y empezará a llevar los libros electrónicos, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, si una empresa en 2019, en 2020, solo ha presentado compras y ventas, pero en este caso era MIPE, pero no sabía el tema del diario simplificado, ¿no? No lo legalizó, nunca supo, no se dio por enterado, ¿no? En este caso, en el 2021, ya la empresa decide acogerse a libros electrónicos, ¿no? Y
En el mes de julio, en este caso, presenta su libro diario simplificado, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos utilizar, porque hay que ser sinceros, ¿no? Los libros físicos, lo que nos permitían era, oye, yo lo legalizo, en este caso lo tengo mis files, mis hojas legalizadas, pero a veces lo teníamos desactualizado. O sea, teníamos un plazo para tenerlo, pero lo teníamos desactualizado y lo actualizábamos cuando llegaba un requerimiento de la SUNAT. Ahí nos amanecíamos escribiendo. Ahora, con los libros electrónicos, eso ya no sucede. La SUNAT sabe el día, sabe la hora y el minuto en el que lo enviaste. Entonces, en algún caso, pues, por ejemplo, un MIPE tributario no haya legalizado su libro diario simplificado y ya esté fuera de plazo para hacerlo, en este caso puede enviar sus libros electrónicos, ¿no? Donde no es necesaria una legalización, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya para terminar, ¿no? Una vez que te afilias al PLE, ¿te puedes desafiliar? No, eso no se puede hacer de forma retroactiva, pues ya no se puede, ¿no? Ahora, algo muy interesante, y con esto termino, es que si yo informo compras y ventas de manera electrónica, puedo acogerme al régimen de discrecionalidad y puedo informar, por ejemplo, mi diario simplificado, ¿no? No, en este caso puedo hacerlo de forma voluntaria y como no lo legalicé porque no lo tenía en hojas sueltas, me acojo a la gradualidad y me evito la sanción, por ejemplo, por llevar a libros con mayor atraso al permitido, ¿no? Entonces, estimados, ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo quedo atenta a alguna consulta, algún aporte. Los escucho y les agradezco también por la atención. Muy bien. A ver, vamos a ver algunas preguntas, estimada colega, con respecto acá a ¿Ya? las redes sociales, que ha sido un tema muy interesante, muy actual con respecto a lo que se viene, ¿no? Los libros electrónicos, el CIRE, sobre todo. Así, Las infracciones así van es. a ser un poco más exigentes. Uno de nuestros colegas nos indica, la multa por no presentar a tiempo los libros electrónicos, ¿tienen gradualidad? ¿Existe alguna gradualidad por las multas? Porque a veces uno toca contabilidad nueva, ¿no? Y hay contadores que los libros electrónicos y uno desconoce, ¿no? ¿Qué tiempo fue que lo envió? ¿Cuál fue el último mes que lo declaró? ¿Existe alguna multa por este tipo, por no presentar a tiempo? Claro, el no presentar a tiempo implica una infracción tributaria para libros electrónicos y para libros físicos también, pero en este caso estamos hablando de libros electrónicos. Si no se llevan, en este caso, si no se envían los libros y estamos atrasados, bueno, encontramos una contabilidad desordenada, lo que yo les recomiendo es que empiece a enviar los libros electrónicos antes de que surta la notificación o efecto la notificación de multa y nos acogeríamos a un régimen de gradualidad del 100%. Ojo, siempre y cuando la SUNAT no te haya notificado, porque si ya te notificó, entonces pagarías la multa más antigua. Y para agregar, disculpe ingeniero, esta facultad discrecional también aplica para periodos anteriores a la emisión de la resolución. O sea que por ahí tenemos una contabilidad por ahí un poco atrasada, entonces aprovechamos en poder regularizar nuestra situación y dejarlo todo saneado. Muy bien, estimada colega. Gracias por esta exposición que ha servido bastante para la comunidad contable y tener en cuenta dichas infracciones y casos que nos pueda acotar la SUNAT. Al mismo tiempo, agradecer a la Junta Nacional de Decanos y a usted, excelentísima exposición y esperemos de alguna manera obtener sus conocimientos en una próxima charla o ponencia. Muy agradecida. Saludos. Claro, yo que sí, Luego. encantada. Un abrazo a todos. Me despido. Gracias. Muy buenas noches.